¿Cómo? Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro encuentro de diálogos en sociedad en esta noche especial en el cual nos honra la presencia del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, a quien agradecemos profundamente que haya aceptado la invitación y que nos acompañe. También nos acompaña Gerardo Gorodicha, presidente de Comunidad Judía de Chile, Abraham Cohen, presidente de la Comunidad Sefaradí, el rabino Efraín Rosenzweig, y por supuesto agradecerle a Daniel Farcas el poder contar esta noche con tan distinguida presencia. Y por supuesto también agradecerle a nuestra periodista Ana Luisa Telias, quien nos va a guiar y que con las preguntas y para poder llevar de forma amena esta conversación. Le voy a dar la palabra a Dani Farcas para que pueda dar la bienvenida. Luego voy a hacer una presentación de alguien que no necesita presentación, pero lo voy a presentar igual. Y pasamos enseguida a escucharlo, señor presidente. Dani. Hola, buenas noches. Presidente, es para mí un honor tenerlo con nosotros hoy día. Como dijo el rabino Daniel Sang, un gran amigo, está con nosotros el presidente de la comunidad sefaradí, también el presidente de la comunidad judía de Chile. Y presidente, quisiera compartir con usted unos momentos que le voy a pedir a Luis que nos ayude con unas imágenes para recordarle cuando tuve el honor de trabajar con usted como presidente de la División de Organizaciones Sociales, en tres anécdotas que me parece que son muy ilustrativas. Una es cuando Shaya Cosin, que en ese momento estaba a cargo de Disney, nos organizó con 1000 niños en La Moneda un encuentro que para nosotros es inolvidable. Y es muy importante porque obviamente esos fueron jardines infantiles de la Junji en su momento, y usted inauguraba un tema fundamental. En la otra foto de ahí, presidente, es cuando estamos inaugurando la Escuela para Dirigentes Sociales. Y no tengo muchas más, pero me quería recordar estas dos anécdotas, y una tercera, presidente, cuando fuimos en un Yom Kippur también a la sinagoga. Y digo todas estas cosas porque es para nosotros, como decía, un honor contar con su presencia hoy día en un tema tan importante como es Chile y China. Todos sabemos de su trayectoria, la presidencia del Senado, la presidencia de la República, una larga data y compromiso social, ciudadano, político, institucional y representación de Chile en el Asia-Pacífico. Así que, presidente, solo decirle que estamos muy contentos de tenerlo, y para mí en particular siempre ha sido un honor y seguirá siendo haber tenido la oportunidad de trabajar con usted. Muy bienvenido. Tiene que abrir el micrófono, presidente. Silenciar. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Gracias, Daniel. No me veo tan viejo. Un poquito más de canas, pero estoy casi igual. Fantástico. Bienvenido, presidente Frei, al hogar de la comunidad israelita sefaradí. Saludo a su presidente, Abraham Cohen, a Efraín Rosenzweig, su rabino, junto conmigo, Daniel Sang. Vamos a dar también la bienvenida al presidente de la comunidad judía de Chile, a Gerardo Gorodicher, y buenas noches a todos quienes nos acompañan hoy. Estamos muy contentos de tenerlo aquí para conversar sobre nuestra relación con China. Voy a presentar al presidente de la República, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien gobernó entre los años 1994 y 2000 nuestro país. Nacido un 24 de junio de 1942 en Santiago, es el cuarto hijo del expresidente Eduardo Frei Montalva y María Ruiz-Tagle. Ingeniero civil y político del Partido Demócrata Cristiano, casado con Marta Larraechea, padre de Verónica, Cecilia, Magdalena y Catalina, y tiene 12 nietos. Senador por la 8ª circunscripción Santiago Oriente entre 1990 y 1994, senador vitalicio entre 2000 y 2006, cuando la institución fue suprimida. Senador por la 16ª circunscripción Región de los Lagos Norte entre 2006 y 2014.
presidente del Senado entre 2006 y 2008. Participó como candidato presidencial en 2009 frente a Sebastián Piñera. Una de sus principales obras, desde que fue presidente de la República, fue la de reinsertarnos en la comunidad internacional, comenzando por ser parte del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, APEC. Nuestras relaciones con China se han ido acrecentando desde entonces. En 2006 entró en vigencia el TLC. Y desde abril de 2014 a la fecha, el exmandatario fue nombrado por la presidenta Bachelet y luego por el presidente Piñera como embajador extraordinario y plenipotenciario de Chile en Asia-Pacífico. Dejo con ustedes al presidente Eduardo Frei. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Los saludo a todos con gran alegría y me alegro que haya citado al presidente Frei, porque yo estoy escribiendo un libro de los 50 años de relaciones entre los dos países ahora para la celebración, y descubrí que el presidente Frei, por ahí por el año 68, mandó la primera misión chilena a comerciar con China, cuando Argentina y su dictadura de Onganía nos quitó todos los tés, todas las hierbas de Chile y no había en el mercado, y empezamos a trabajar en China. Eso fue la primera etapa. Pero el momento crucial para mí fue el año 94, ya asumido presidente, me toca participar en APEC. Fue el año que ingresamos en la reunión de Yakarta, en Indonesia, y a partir de ese momento se nos abrió el Asia. Fueron 6 años en que fuimos a todas las reuniones de APEC, siempre acompañados con empresarios. Había viajes en que íbamos más de 150, 200 empresarios, porque había que entender lo que es la contribución y la colaboración público-privada, que todavía en Chile no la entendemos como la entienden los asiáticos. Ese ha sido uno de los principales problemas que hemos tenido siempre en la relación. Aquí se piensa que si hay un trabajo público-privado ya se están haciendo negocios turbios y la gente no entiende esas cosas. Bueno, pero para contar algunas cosas simpáticas, en Chapec me siento en mi silla, se me acerca el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, y me dice: usted me ha robado mi silla, por favor levántese. Entonces yo me paro, le doy un abrazo y me dice: yo me sentaba ahí y estaba sentado entre el sultán de Brunei, que era en esa época el hombre más rico del mundo, y al otro lado estaba sentado el presidente de China, presidente del país que seguramente en poco tiempo va a ser la primera potencia mundial. Así me inauguré en APEC. Y en esos años, la verdad es que aquí en Chile, los que somos más viejos nos acordamos que había chistes todo el día porque viajábamos al Asia, porque nos poníamos unas camisas de colores, etcétera, que estábamos locos buscando cosas que no servían, en fin. Pero toda la gente pensaba que nosotros estábamos en eso, pero estábamos mucho más abiertos. En la APEC, que fue en noviembre, entramos. En diciembre fue la primera cumbre de la América en Miami. Y el presidente Clinton, con Chrétien y con el presidente de México, invitaron a Chile a ser parte del tratado del TLC de América del Norte. Pero en esa época Estados Unidos no se interesaba y nos demoramos 10 años en lograr ese acuerdo. Por eso, cuando conversamos al inicio, le decía que Estados Unidos tenga a Chile sin embajador durante 1 año y medio demuestra el interés que ellos tienen. Y lo conozco de la época del presidente Frei. A mi juicio, en 50 años, Estados Unidos nunca ha tenido una verdadera política hacia América Latina. Como ellos llaman, todo el mar Caribe y toda esa costa, dice, de ahí hacia abajo, problemas, nunca ha tenido una política, y eso se refleja hoy día nuevamente. Y cada vez que nosotros tenemos que ir a China, como el año pasado fue invitado el presidente Piñera, junto con el presidente de Rusia, para participar en la gran feria de las importaciones de China, fuimos los dos países invitados, resulta que nos recibieron de forma extraordinaria, y ahí pudimos ampliar nuestras perspectivas. Y cuando llegamos allá, el presidente Piñera quería ir a Shenzhen, que es la ciudad tecnológica que fundó Deng Xiaoping en los 90, una ciudad que era una caleta de pescadores, que hoy día es la ciudad tecnológica
más importantes del mundo. Todo es electrónico, todo es eléctrico, una ciudad donde están las más grandes empresas, todos conocemos Huawei, pero cuando fuimos había más de 20 Huawei sentados en la mesa. Y vino el señor Pompeo a decirle al presidente que no podía ir a China ni podía entrevistarse con eso. Yo me di en la licencia, fui a hablar con el presidente y le dije, presidente, si usted va a China y va a Shenzhen y no se puede entrevistar con la empresa, sencillamente usted no puede aceptar este verdadero chantaje de Estados Unidos. Felizmente se concretó eso. Bueno, la historia de Huawei, del 5G y todo lo que está pasando en el mundo, lo que pasó con Inglaterra hace pocos días, nosotros deberíamos estar, y ese es uno de los temas que tú me preguntabas. ¿Por qué no estamos avanzando en el 5G? Hace más de 2 años y medio deberíamos estar listos y haber visitado el 5G, igual que la fibra óptica y tantas otras cosas que te voy a comentar. Pero en esos años, el 30%, un tercio del comercio de Chile era con Estados Unidos, un tercio con Europa y un tercio con América Latina. Esa era la verdad, con el Asia prácticamente nada. Y por eso que nosotros nos abrimos, no solamente con China, con Estados Unidos, con Canadá, firmamos con Corea. Corea y Canadá fueron los primeros TLC que Chile firmó con países desarrollados. Muy rápidamente, el año 67, 68. Entonces fuimos abriendo el camino, pero al mismo tiempo firmábamos con los socios nuestros aquí, entramos a Mercosur. Todo el sector agrícola de Chile no quería que entráramos al Mercosur. Ingresamos a la Unión Europea. Yo fui a Florencia con apoyo de Prodi, primer ministro italiano, España y otros países que nos ayudaron y firmamos el ingreso de Chile a la Unión Europea. Y el secretario de negociación era un español que fue presidente de las Cortes después y gran ministro en los gobiernos de los años 90. Me decía, no, usted tiene que negociar con Mercosur. Yo le dije, Mercosur no va a firmar ningún acuerdo, le dije. Recién ahora están tratando de buscar un acuerdo con Mercosur. Nosotros llevamos más de 20 años. Estamos haciendo un nuevo contrato, una renovación del TLC con ellos, porque es fundamental. En esa época no existía, ¿para qué hablar de lo que tenemos hoy día frente con esta comunicación total? No había nada electrónico, era todo papel, era todo... Entonces, cambió el mundo y nosotros tenemos que estar en ese mundo porque somos un país pequeño y por eso firmamos con todos los países de América Latina. En fin, fue un periodo de mucho trabajo y de mucha dedicación y esa dedicación se ha visto, como les decía, primer TLC de Chile con Corea y Canadá. Nadie pensaba que íbamos a lograr acuerdos y así nos fuimos abriendo. Después hicimos el P4 con Singapur, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Chile. Y de ahí nació el TPP. TPP-11 que Estados Unidos no quiso firmar y que Chile promovió, se firmó pocos días antes de terminar el gobierno de la presidenta Bachelet y Chile nunca más lo ha ratificado. Y hemos perdido miles de millones de dólares. El año pasado perdimos más de 1.000 millones entre tasas y impuestos, etcétera, que lo podríamos haber eliminado completamente porque no hemos ratificado en el Congreso. No sé si este Congreso algún día se va a acordar que existe el ACE, que existe el TPP, porque va a estar dedicado a otras cosas que son más pintorescas. Entonces, después nos fuimos a ASEAN. ¿Por qué nos fuimos a ASEAN? Porque son 10 países muy similares a los nuestros, distintos a Singapur y otros, pero en desarrollo somos mucho más parecidos a lo que es Taiwán, a lo que es Malasia, a lo que es Tailandia, y por eso somos socios. Y yo personalmente, en mi calidad de embajador, a partir del 2014, estuve y logramos finalmente que se firmara y hoy día somos socios de ASEAN. Y ASEAN tiene otra comunidad muy importante que se llama el RCEP, que es un símil del TPP, que son los 10 países de ASEAN, y a eso se suman Corea, Japón, China, lógicamente, y ahora se está incorporando India. Y en ese mercado nosotros no podemos estar afuera, tenemos que estar siempre presentes y no perder ninguna oportunidad. Y para lo que se viene, ¿para qué decir? Firmamos también con todos los países de América Latina. Hoy día hemos renovado los tratados, incluso hemos firmado con Brasil,
con Argentina, con Uruguay, porque ellos también quieren ir al Asia, y firmamos con ellos como quien dice, hacer un pequeño bypass al Mercosur para poder ir a esos mercados con ellos. Firmamos con América Central un contrato amplio con todos los países y después con cada uno de acuerdo a las especificidades. En fin, yo ya he ido más de 20 veces a Asia y a China y por lo tanto realmente vemos nuevas posibilidades. Comenzó el tratado en 2006, pero ya nos hicimos muy amigos. Me tocaba sentarme al lado de Jan Zemin en esa época presidente y convencerlo, porque explicarle que Chile, 18 millones, ahora antes éramos mucho menos, es más chico que la mayoría de las principales ciudades chinas. ¿Qué interés había para China? Y llegaba a Chile y me decían, usted tiene que exigirle a China darles condiciones. Si no somos ni una 16, 14 millones en esa época, nos da para tirar el mantel frente al presidente de China. Pero logramos tener un tratado y ahora hace poco firmamos la renovación de ese tratado con todas las cláusulas modernas que nos permiten llegar hoy día a que el año pasado 30% de todo el comercio exterior fue China, y si sumamos Japón, Corea y todo el resto de los países ASEAN, representan, y ha llegado años que hemos llegado a 55-60% de nuestro comercio exterior. Estados Unidos 15, 16, Unión Europea 13. O sea, ahí está nuestro comercio. O sea, Chile hoy día es un país que ha exportado, porque siempre pensamos que somos exportadores de materias primas o productos mineros, pero en los últimos años hemos exportado productos agroindustriales por más de 5.000 millones de dólares. Empresas, por ejemplo, que se han ido formando, porque costó mucho convencer a las empresas que para ir a estos mercados, junto con el hecho de ir asociado y viajar en un avión en que iba el presidente, el parlamentario, ministro, el representante de las empresas, dirigentes sindicales, miembros de la cultura, iba el país, y baje el país porque no nos conocían en ese mundo. Y hoy día llegamos a China y resulta que somos los primeros exportadores mundiales de muchos productos. Ahora, como la cereza, el año pasado exportamos casi 1.500 millones de dólares en cereza. Pero también hay empresas. Aquí nadie conoce las plagas que han habido también en otros países, y en China ha tenido una plaga de los cerdos, que han muerto millones de cerdos, y resulta que AgroSuper y todas las empresas productoras de carne blanca que se llaman, firmaron un acuerdo que se llama el Chile Pork, y hoy día exportamos cerdo, pollo, pavo a Japón, Corea, China, por cerca de 1.000 y tantos millones de dólares al año. Y ahora a eso se suma el salmón. AgroSuper compró una de las principales Aguachile, que exportan cerca de 1.000 o 2.000 millones de dólares en salmones. Todo eso se ha ido sumando y todo eso ha ido construyendo una relación que hoy día se llama una alianza estratégica. Hay muy pocos países del mundo que tienen una alianza estratégica con China, son 5 o 6. Nosotros tenemos alianza estratégica, somos socios privilegiados en China, tenemos acuerdos con la Asamblea Popular, que la visitamos cada vez que vamos. Y hoy día estamos discutiendo proyectos de otra envergadura. Por ejemplo, en lo único que Chile es potencia mundial es en astronomía. Tenemos hoy día el 50% de los principales centros astronómicos del mundo. Y con la construcción de ventarrones, con la construcción de ventarrones, y el otro se llama armazones, que son top junto al que tenemos de ¿cómo se llama? Radiotelescopio, que ha descubierto grandes cosas en el mundo y el origen del universo, entre otras cosas. Chile va a tener en 2024 el 70% de los principales y más modernos centros astronómicos del mundo. Entonces, ahí, hoy día en Chile hay una dotación de chinos que firmamos con la Academia de Ciencias y que ha permitido que tengamos más de 20 astrónomos chinos que quieren construir un centro astronómico en el norte. Ya van a traer de la Universidad de Shanghái, con la cual nos asociamos, porque además hemos asociado regiones de Chile con provincias chinas. Y ya tenemos 5 regiones, todas las universidades conectadas. Hemos inaugurado varios centros de estudios latinoamericanos en universidades chinas. O sea,
Y todo esto a la chilena, con muy poco esfuerzo, prácticamente sin recursos, tanto que pidiéndole que hagan un vale para sacar el cheque para poder pagar el viaje del avión, porque a eso me lo pagan cuando vuelvo. Entonces, todos creen que tengo como 3 sueldos yo, como senador, como el presidente, como... Nada, esto es a la chilena. Y así todos nos respetan. Y nos respetan ¿por qué? Porque somos un país ordenado, porque somos un país que tiene certeza jurídica. Presidente, Ahí, a propósito de la pandemia, pareciera ser que el gigante chino se va a recuperar más rápido que el resto del mundo. así es. ¿Qué oportunidades ve para nuestro país en esta relación con China, esta alianza estratégica que usted está mencionando? Bueno, estamos hablando del 5G, esta es una discusión que se habla a nivel mundial. ¿Podría adelantarnos un poco cómo estamos en esa área y en otras materias también que tenemos proyectos con China? Ya. Así como era la astronomía, ya tenemos un observatorio astronómico radiotelescopio que estaba en Hawái y que los americanos le dijeron a los chinos que lo sacaran. Se está instalando con la Universidad de Concepción y otras universidades en el norte de Chile. O sea, en astronomía estamos trabajando a gran nivel. Después nos metimos en la parte digital, porque dijimos, nosotros no estamos conectados. En el Pacífico Sur no hay fibra óptica. Y nosotros para llegar al mundo, por ejemplo, lo que sale hoy día del Centro Astronómico ALMA, radioastronómico, no podemos mandarlo por las líneas digitales porque están absolutamente copadas. Hay fibra óptica en el Pacífico, hacia el norte y por el Atlántico, pero están absolutamente copadas, tenemos que ir al hemisferio norte. Y de ahí se trató la idea de hacer un cable de fibra óptica desde el Asia, básicamente partiendo de China, dando Singapur, posibilidades de Australia y Nueva Zelanda y otros. Pero como está la guerra ahora entre los países, desde que Estados Unidos le declaró la guerra a China, hay países que no se comprometen, Australia no se compromete, vimos lo que pasó el otro día en Londres, en fin. Pero los chinos nos tantearon a nosotros, porque Chile hizo un proyecto de fibra óptica que se llama la fibra óptica austral, de Puerto Montt a Puerto Williams, que debía llegar a la Antártida. Ese proyecto, los chinos pensaban que nosotros no teníamos la capacidad para dirigirlo, para manipularlo, para operarlo desde el punto de vista de ingeniería. Y resulta que ese cable está tendido, son 3.000 kilómetros a varios miles de metros de profundidad, y falta que lo conecten. Se iba a inaugurar en la visita de Xi Jinping a la PEC, desgraciadamente eso no se cumplió, pero ahí está el cable y hay que usarlo, y eso es para todo el sur de Chile, junto con el resto de los que se están haciendo fibra óptica. Pero el gran proyecto de la fibra óptica austral, desgraciadamente, no hemos sido rápidos. Los peores luchadores contra ese proyecto han sido los chilenos, con los cuales muchos que he tenido que pelear por esta cuestión. Imagínense hacer un cable de fibra óptica de 15.000 kilómetros, partiendo desde Shanghái o de que ese lugar y pasando por todo el Pacífico Sur. Podríamos ser realmente, y de aquí a América Latina, podríamos ser pioneros mundiales en eso, tener acceso, tener todo lo que significa tener esa tecnología. Y el 5G, como comenzaba antes, ya llevamos años hablando del 5G. Parece que ahora lo van a licitar. Lo podríamos haber licitado hace 3 o 4 años y ya lo tendríamos operativo, por lo que habría sido importante, tendríamos una velocidad hoy día que el 4G con el 5G hay 100 veces más velocidad de actuación. Después tenemos muchos otros proyectos con universidades, tenemos más de unas 300 empresas chilenas instaladas allá. Primero fue Shanghái, donde partió el desarrollo, ahora también en Beijing, ahora se está trasladando a Guangzhou, que es el ex cantón donde entraban originalmente la gran mayoría de los productos chilenos. Con el problema que entraban en el sur de China, tenían que viajar por toda China. Ahora estamos yendo a 4 o 5 puertos, Tianjin, que está más cerca de Beijing, y otros. Pero nosotros necesitamos puertos. Y como aquí no hemos hecho el puerto a gran escala, resulta que los barcos contenedores de 400 metros de largo, con 18.000 contenedores, no pueden llegar a Chile porque no hay puerto. Han llegado 2 veces o 3 veces y llegan con menos carga, estivada de tal manera
y tener posibilidad de entrar a un sitio en San Antonio y a un sitio en Coronel. Y el proyecto llega a escala, llevamos años discutiendo que no se puede hacer porque va a quedar Valparaíso atrás de San Antonio. Valparaíso, con todo lo que haga, no puede llegar a más de 3 millones de pesos. Este proyecto a la gran escala de San Antonio, que está terminado, está la ingeniería hecha, llegar y licitarlo. Lo he conversado con todas las autoridades en los últimos 2 gobiernos y resulta que parte con 6 millones de pesos y con todo lo que eso significa en desplazamiento, en ferrocarriles, porque no se puede seguir llegando en camiones, sino, imagínense, son miles de camiones al día, en fin. Después estamos, o sea, la facilidad que nos ha dado China, porque nos ha tomado confianza. Y desde el año 2014 partimos con una idea que construimos con el embajador y con Lucho en mí después, que se llama la Chile Week, una semana de Chile Week en China, con empresarios, con dirigentes de gobierno y todos los años con metas. Bueno, nos prestaron, en la segunda Chile Week, nos prestaron la muralla china, va a ser el lanzamiento, y el equipo de la embajada en Beijing mandó a hacer unos moai con un material especial de la isla de Pascua, y ahí teníamos la isla de Pascua montada arriba de la montaña china. Toda la prensa de allá. Otra oportunidad que fuimos, nos llevamos a Manuel Pellegrini, que hizo una escuela de fútbol con niños de China, en fin, como decimos a la chilena, con lo que somos. Entonces, todo eso ha ido logrando confianza, hemos ido construyendo amistades. Porque ¿Qué mira de la cultura china, presidente? Usted que la ha conocido más de cerca. Son culturas absolutamente distintas a la nuestra, absolutamente distintas. Son milenarios de partida. Yo he seguido mucho porque he trabajado también en el Instituto Confucio. El Instituto Confucio es el único instituto, digamos, en América Latina. Hay varios Confucios, pero la sede para toda América Latina está en Chile por la historia de Chile con China. Bueno, y ahí van jóvenes todos los años, hacen becas de 6 meses, de 3 meses de estudiantes de práctica, becas de 1 año, para estudiar el chino, para estudiar la realidad. Y ahí fui a la ciudad de Confucio, porque Confucio fue un gran pensador chino, siglo III o IV antes de Cristo, pero después en la época de Mao lo sacaron de la escena, en toda la locura de la revolución cultural. Y hoy día el nuevo gobierno lo ha ido nuevamente subiendo como uno de los grandes pensadores de China, y ahí también estamos. Entonces, no es solamente como se piensa aquí, vende cobre, vende salmones, vende esto, vende lo otro, sino que cómo logramos atraer esas culturas y esas tecnologías. Por ejemplo, estamos haciendo, digo estamos porque estamos metidos largo, con el rector de la Universidad de Concepción, hacer un parque tecnológico, como hay tanto en las grandes ciudades chinas tienen. Y ya estamos trabajando uno en Concepción. Y podríamos hacer en la medida que la gente de las regiones se vaya convenciendo que esa es la realidad. La cultura es difícil, la comida más difícil todavía. Con los años ha ido cambiando, hoy día hay muchos más lugares. Miren, la primera vez que fui yo el año 94, llegamos al aeropuerto de Beijing y era noche oscura. Nos pararon en un hangar, ahí, por ahí, el avión de lana ahí quedó. No había prácticamente en las calles sin iluminación, no había hoteles, nos alojaban en un lugar de residencia del gobierno que era atroz, todo negro, con cosas. Bueno, y resulta que ahí, por la calle principal, que llega a donde está la piazza de Tiananmen y donde está Palacio Imperial, en la mitad de la calle hay un hueco, y ahí pasaban los autos oficiales. O sea, había un supermercado, uno, se llamaba Lufthansa. Todavía existe, ahora está modernizado. Eso fue el año 94. Le puedo contar como, por ejemplo, que mucha gente ha ido a China y en esa época, digamos, la gente escupía en la calle. Claro.
Hoy día eso es imposible. Entonces hemos estado en Wuhan, por ejemplo, que todos sabemos lo que está pasando en Wuhan. Bueno, ahí hicimos, porque Wuhan está en una provincia interior que se llama Hubei, donde están las grandes centrales, las Tres Gargantas, y hay mucha inversión de Europa ahí, Francia y otros países. Bueno, y ahí hicimos una asociación con la región del Biobío, con todas las universidades, etc. En fin, yo pienso que hay miles y miles de oportunidades que estamos perdiendo. Nosotros, en general, China tiene 32 provincias y 5 grandes que son como ciudades-provincias, que son Beijing, Hong Kong, Shanghai, Guangzhou, que tienen un estatuto especial. Pero de esas 32 provincias chinas, nosotros, con todo lo que hemos hecho y con todo lo que representamos, no hemos llegado a más del 50%. Ahora se está abriendo una nueva oficina comercial y un consulado en una ciudad que se llama Zhuhai, que es una provincia del centro, una región del centro muy grande, y tiene como 90 millones, tiene los centros de laboratorio y de alta tecnología, los mejores del mundo, y convencer que necesitamos más gente. La embajada de Chile allá tiene menos gente que, si usted suma a todos los países de Centroamérica, hay más gente de Chile que lo que hay en China. Entonces, de esa manera es bien difícil competir y estar presente. Entonces, por la cultura. Y le pregunto por lo siguiente, porque el intercambio comercial no solo se limita a bienes y servicios, ¿ya? También es un intercambio entre culturas, prácticas y valores. Miren lo que describe Juan Sutil, el presidente de la Confederación de Producción y Comercio, cuando estuvo recién hace unos meses en aquella odisea de comprar ventiladores y traerlos a nuestro país. Voy a citar parte de su relato al filósofo Christian Worken, de los difíciles momentos que vivió en la embajada chilena en China. Me sentí muy vulnerable, me sentí gitaneando, me sentí en el peor de los momentos, cuando llegaba alguien a la embajada a que te entregara lo pactado. 10 ventiladores, y este te decía, no, o me pagas $5.000 más por cada ventilador, o no te los bajo. Y tú ahí tienes que tomar la decisión si lo mandas de vuelta o lo pagas. Y te pones a pensar, y si tienes esos 10 ventiladores, son 50 personas que quizás le puedes salvar la vida. El sistema en China es corrupto. Nosotros actuamos dentro del marco de la ley. Al final la ética y la democracia son fundamentales, expone el líder empresarial chino. Bueno, también estamos viendo por la prensa que, bueno, a propósito de la pandemia, se trató de silenciar este virus y dejar que se propagara. También hemos conocido sus prácticas, el espionaje económico, ataques cibernéticos, robo de propiedad intelectual, intimidación y censura a sus opositores, violación a los derechos humanos. Y bueno, y ahora estamos viendo una guerra desatada con Estados Unidos y sus aliados por la entrega de tecnología 5G y el uso de equipos Huawei para evitar espionaje del régimen chino. Entonces, presidente, mi pregunta es, si esta dependencia con China puede restringir nuestra relación comercial con otros mercados. Y yo no comparto todo lo que usted me ha dicho. No voy a entrar a discutirlo. En unas cosas tiene razón, en otras yo creo que es distinto. La situación, cuando partimos con los ventiladores, no había, ninguna parte del mundo nos vendía ventiladores. Y en el fondo había compra directamente a través del gobierno, de las empresas del gobierno o empresas en que el gobierno tiene participación, porque eso se da mucho en China también. Hay muchas empresas privadas 100% y hay otras que son mezclas, las grandes empresas, como Minmetal o la grande. Pero empresas de telecomunicaciones hay muchas y de estos productos. Entonces tienen proveedores que venden los productos. Entonces aquí, y lo he ayudado, por ejemplo, a una gran agrupación de los dentistas de Chile también para traer productos de China. Y ellos lo hicieron directamente a través de la embajada, vieron los proveedores y han ido.
pero en ese momento que partimos nosotros en marzo era una guerra mundial porque era uno de los pocos países que suministraba estos equipos. No hay que olvidarse que muchos países requisaron los aviones con los productos. Por eso le digo que es una situación mundial. Ahora, respecto al tema de la corrupción o de la inteligencia, ¿qué potencia del mundo no hace inteligencia? ¿Qué potencia del mundo no hace espionaje? Ahora, que Huawei sea la empresa del espionaje mundial de China, yo no lo creo. Si no, pregúntele usted a Apple. El 40 al 50%, lo dijeron la gente de Huawei en la visita, en la conversación con el presidente. Éramos 5 chilenos y 5 los más altos ejecutivos. Dijeron, nosotros, Apple vende el 40 al 50% de todos sus equipos, como este que está, en el cual estoy hablando, los vende en China. Y más del 50% de todas las piezas y partes de su equipo las hemos suministrado las diversas empresas que estaban aquí en la reunión con el presidente. Es el comercio mundial. ¿Usted cree que los americanos no hacen espionaje o no hacen inteligencia? Esa es la realidad mundial. Porque China, hasta hace 40 o 50 años atrás, era una potencia, aspiraba a ser una potencia mundial, pero era una potencia terrestre. Y ellos se dieron cuenta que para ser potencia mundial tenía que ser potencia marítima y tenía que ser potencia aérea y espacial. Y en eso están. Ya hace 5, 6, 7 años tienen estaciones en la Luna, están yendo a Marte, como fueron los Emiratos, etc. O sea, muchos de esos mares, yo sé que no es una democracia como la que a nosotros nos encantaría, lógicamente. Que hay libertad para la gente para hacer negocios, porque que son buenos para los negocios son impresionantes. Todos los chilenos que han ido allá lo saben. Pero a medida que se han ido construyendo las confianzas, que se van haciendo las cosas bien, todas las oficinas que hay, usted puede hablar con cualquier empresario de Chile que está allá, con sus oficinas, la forma que han trabajado, las distintas problemas que han tenido en los temas culturales, de la convivencia, etc. Pero nosotros, cuando pase la pandemia, ahí nos podemos pasar a otro punto porque tengo otras cosas que más podría decir también. Aquí va a venir primero, estamos en una situación mundial muy difícil de definir y muy difícil de marcar cómo va a ser el futuro o saber cómo va a ser el futuro. Pero lo que está claro es que va a haber menos globalización en el comienzo y por un buen rato, que va a haber más Estado como se está pidiendo en todas partes y que va a haber menos neoliberalismo en esta etapa también. Y los países se van a alinear. Eso. Chile, por eso, cuando le conté al principio, ¿por qué se lo conté? Porque estábamos en la Unión Europea. Estamos tratando de actualizar el tratado con la Unión Europea, llevamos 5 años. 5 años. Y no lo han querido hacer y cada vez nos ponen condiciones nuevas. Yo estuve en Europa el año pasado con varios dirigentes y les dije. Hace poco hice una virtual con la ministra de Estado de Relaciones Internacionales y la secretaria española de Iberoamérica. Le dije, ayúdenos a sacar este tratado. Nosotros hemos modernizado todos los tratados, lo hemos puesto al día con lo que son las realidades mundiales del comercio, de la investigación, de las patentes, etcétera. Pero para eso necesitamos los tratados. Un país de 18 millones, ¿a quién le va a ir a comprar la mesa? Pero ustedes como Unión Europea no nos dan la posibilidad de tener un tratado como tenemos con Japón, que tenemos con China, que tenemos con Vietnam, que tenemos con más de 60 países del mundo. Chile tiene más del 55% de su PIB en el mundo. Entonces, tenemos que jugar y vamos a tener que jugar en esta etapa, porque además los países va a crecer mucho el nacionalismo. Exacto.
los países se van a encerrar. Usted vio el último acuerdo con la Unión Europea. Una parte, la mitad más o menos de toda esa cantidad de plata inmensa va a ser subsidio a los países más pequeños y más complicados. Y después van a venir los préstamos. Pero eso es para los países de la Unión Europea. ¿Y nosotros con qué nos vamos a juntar? Nos vamos a juntar con Argentina, que ya lleva 5 default. Nos vamos a juntar con Brasil, que tiene... Vamos a juntar con Perú. ¿Dónde? Entonces, nosotros tenemos que mantener una presencia en todos los mercados. Pero le preguntaba si la relación con Asia va a restringir claramente la relación con otros países, con otros mercados. El único que yo creo que nos puede restringir es si sigue Trump de presidente. Pero restricciones en la Unión Europea no veo por qué vamos a tener. Vamos a seguir comerciando. Podemos seguir comerciando con los países de ASEAN, con la India, donde estamos entrando. Estamos en este momento negociando ya hace un largo rato con lo que se llama los países euroasiáticos. Hay un acuerdo ahí que preside lógicamente Rusia, pero están todos los países que conocemos en la órbita y activos de la órbita y otros más. Son más o menos 17 países y tenemos casi listo un acuerdo para un TLC de Chile con estos países euroasiáticos, porque estamos abriendo esos mercados también. Y lo mismo queremos hacer con la Alianza del Pacífico, que hemos invitado con México, con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile, quiere Panamá, Costa Rica también quiere formar parte. Pero esta costumbre de Estados Unidos, lo que yo hago está bien y punto, y usted tiene que hacer lo que yo mando. De Estados Unidos, en los últimos años no hemos escuchado más que lecciones, y se lo digo con responsabilidad. Conozco esta historia de los años 50 años. Cuando mi padre era presidente, algunos de ustedes se acordarán, llegaba un enviado especial de Estados Unidos que se llamaba Harriman, y que venía a dar las instrucciones de lo que Chile tenía que hacer. ¿Qué pasó cuando Chile no fue parte de la guerra del Golfo, cuando estaba el presidente Lagos? Y así podemos dar 10.000 ejemplos. ¿Y usted cree que esas empresas no hacen investigación, ni hacen espionaje y todo lo demás? La guerra comercial es brutal y fuerte. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se ha ido dando cuenta, y esto cada día va a ser peor. Si sigue Trump en la presidencia de Estados Unidos en noviembre, no sabemos cómo hacer. Dice que está más arriba o más abajo en la encuesta, pero allá se gana por electores en los estados. La democracia más importante del mundo, la votación universal la perdió y seguramente va a perder esta, pero puede ser presidente porque los electores se eligen de una manera muy distinta. Y nadie puede decir que es menos democrático o más democrático. En fin. Señor presidente, le hago una pregunta. Usted hablaba de oportunidades, esta idea de que todavía no nos animamos a construir el puerto. En noviembre teníamos el APEC acá en Chile, en diciembre la COP25, eran las grandes ligas, ¿sí? Así es. Y parece que como que no las pudimos. ¿Qué lecciones tenemos que aprender de China? ¿Sí? ¿Qué lecciones tendríamos que aprender para convertir, así como convirtieron ellos sus ciudades en espacios de grandes tecnologías? ¿Qué lecciones deberíamos aprender nosotros para transformarnos? Y la segunda pregunta que le quiero hacer, ya le hago las dos juntas, cuando decía que hay que diversificar los mercados, ¿sí? Hay un mercado que siempre buscó tener libre comercio, un TLC con Chile, ¿sí? Que es el mercado de Israel. Dos preguntas. No, yo creo que tenemos que buscar todos los mercados. Y Israel es un ejemplo de un país pequeño y todos sabemos la historia de Israel. No la vamos a comparar con nosotros, ni mucho menos con los países asiáticos. Nosotros debíamos estar en ese mercado. Yo he estado en visita, en fin. Hace poco, 2 años traté de ir con mi padre, que fue invitado por la Wanda Mayer, y desgraciadamente no pude viajar en esos años, en fin. Después, cuando fui presidente varias veces traté de ir, y después cuando fui presidente del Parlamento también, porque
evidentemente que nosotros tenemos que buscar países como Israel que nos ayuden en lo que es el desarrollo, el crecimiento, la nueva tecnología. Ahora he visto y he estado en contacto con un amigo que ustedes conocen, por unas máquinas que han producido fantásticas, especiales para detectar los virus, no solamente este COVID-19, sino que cualquier tipo de enfermedades especiales que van a empezar a probar en los próximos días en la provincia de la región de Los Ríos, perdón, de Concepción. Van a hacer las primeras pruebas después en Santiago, y si se llegan van a hacer un gran aporte de tecnología. Yo fui a visitar, soy ingeniero hidráulico, fui a visitar toda la obra de regadío allá que tienen, y por eso que cuando fui presidente, hacer embalse, licitar las obras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que pasa que desgraciadamente hemos entrado en un periodo que no es fácil, Estamos en una situación de Chile como país democrático. No nos podemos comparar con China porque China es un país que tiene un partido único de gobierno y libertad económica absoluta. Y por eso esos señores que iban a la embajada cobran lo que quieren, pero la mayoría de las cosas que compró Chile las compró directamente en empresas del gobierno a precios convenientes. Y le puedo contar porque acabo de ayudar, como decía, al Colegio de Dentistas, una agrupación para que pudieran acceder a todos los protectores, equipamientos, etc. Pero el punto es que hoy día, el otro día escuché una diputada que decía: nosotros tenemos que destruir todo lo que se hizo en 30 años. Tenemos que hacer un Chile nuevo. Todo lo que se hizo en 30 años está mal hecho. Las instituciones no se respetan. Después de lo que pasó en octubre, resulta que las instituciones en Chile, hago una lista de todas las encuestas que hacen y ponen 30 instituciones. ¿Quién está en último? Parlamento, parlamentario, etcétera, etcétera. Presidente, ya que toca ese tema. Una destrucción de las instituciones en Chile que sería gravísima. Porque si vamos a... Si usted escucha detenidamente esta frase de que hay que destruir todo lo que se ha hecho en 30 años, porque esta sociedad es un desastre, y resulta que somos respetados en todo el mundo por lo que hemos hecho en los 30 años. Tiene errores evidentes, hay inequidades evidentes. ¿Qué país del mundo en vías de desarrollo? Porque ahora se discute el asunto de las pensiones y nos comparamos con Estados Unidos, nos comparamos con los países que tienen miles de millones de dólares. Hay países, que otros más que decían el otro día, Australia, tiene una base de sustentación que cubre todo, así que pueden sacar las plata. Pero es distinto que pasa en Perú, que sacaron la plata y están sacando más del 50% de los fondos y se va a capotar el sistema de pensiones. ¿Y qué vamos a volver al sistema de reparto que había en Chile? En que había 35 cajas con distintos sistemas, cada uno más corrupto que el otro. Porque cuando hablamos de corrupción también es re fácil decir aquí son corruptos acá, y nosotros como andamos, estamos como en los niveles antiguos en tema de corrupción o no. No tenemos el nivel de corrupción que hay en muchos países del mundo, no quiero nombrarlo, incluso algunos muy cercanos. Pero es un sistema que ha ido entrando y penetrando en la sociedad chilena también. Vimos las comisiones para el papel, para tantas cosas. Eso es corrupción a más alto nivel. Entonces, a mí lo que me preocupa en este momento, más que cómo nos vamos a insertar en ese mundo, es cómo nosotros tenemos una sociedad que hoy día está estresada por el coronavirus, lo entiendo, que está con un grado de ansiedad impresionante, que nadie respeta a nadie, que tenemos unas redes sociales, como decía un destacado intelectual internacional que salió en la prensa hace poco, decía, tenemos en el mundo hoy día estas tóxicas redes sociales
que son anónimas y que cualquiera que se pone a hablar le dice cualquier cosa. Es decir, ¿qué quieren? ¿Que volvamos al pasado? La violencia. Ver que en el Parlamento hay chantaje esta semana. Eso debería ser titular del diario. Están amenazando de chantaje. Entonces estamos, yo creo que al borde de una situación muy compleja en Chile. Yo leí el otro día a este amigo Cristian Juan, que todos lo conocemos, decía, salió en el diario, este es un recortito diario que tengo que siempre me busco por ahí para ir entendiendo lo que más se dice. Chile es un espacio público envenenado por caricaturas, denostaciones y linchamientos, funas y simplificaciones. Cuesta dar un juicio ecuánime. Y ahora el chantaje. Entonces, cuando uno ve esa situación, ahí sí que realmente me preocupo. Porque ahora que necesitamos más que nunca a muchos otros países como China que vengan a Chile, que vengan a invertir. Porque seguramente, yo soy presidente del CPI, Comité de Política de Infraestructura, he trabajado con la Cámara de la Construcción, con la Asociación de la Empresa de concesionarios, con Juan Sutil, que estamos haciendo un proyecto para echar a andar la infraestructura de Chile como un motor rápido, una vez que pase la pandemia, para terminar rápido con el desempleo, que va a ser lo más grave, y la falta de ingresos para la gente. Entonces, eso, ni siquiera el coronavirus ha servido para que haya un acuerdo que hubo ahí en noviembre, que fue antes del coronavirus, y después, por lo menos uno podría pensar que en una situación tan complicada y compleja mundial, poder buscar los mínimos acuerdos para entendernos, pero no con estos paneles que vemos todos los días, los matinales famosos que se sacan la mugre y todos hablan de todo sin ninguna responsabilidad. Entonces, uno mira a su país y dice, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en el último tiempo? Que nos pusimos realmente en un nivel de falta de cohesión social brutal, que ni siquiera sirve para ponerse de acuerdo en temas tan fundamentales como defender la salud ante una pandemia mundial. Y porque aquí, desgraciadamente, cuando no se empiezan a respetar y cuando dicen, como dijo un especialista, abogado, yo no soy abogado, soy ingeniero, dijo, esto es como en la época, ¿se acuerdan de las épocas pasadas cuando decían los artilugios legales? ¿Ah? O sea, hay una palabra exacta para decir eso. Y esto que se está pasando ahora con la Constitución, o sea, hacer una reforma de pensiones a través de un cambio constitucional. Eso en una época se llamaban tenía un nombre especial, que era la manera de saltarse la legalidad, que es lo fundamental en un país. Los resquicios. Presidente, lo que quiero hacerle una pregunta. Mire, recordando la visita de Shimon Peres cuando era canciller y llegó a Chile en 1994, cuando usted era presidente, seguramente usted nos puede contar algo más de eso, pero en su intervención en el Parlamento, ¿ya? Él dice, en el Medio Oriente Israel tiene un nivel de vida de $13.000 al año, los árabes de menos de $1.000 anuales, lo cual significa que somos 13 veces más ricos que ellos. Pero sería un error pensar que podemos o que ustedes pueden permanecer como una isla de prosperidad en un mar de pobreza. La diferencia es muy peligrosa, crea celos, amargura y beligerancia. ¿Qué nos dice usted respecto a ese mensaje? Lo dijo en 1994. ¿Qué caminos debieran propiciarse para dar un aire de esperanza a la clase media de este país? Pareciera que las medidas del gobierno no son suficientes. ¿Con qué cambios podríamos dar mayor apertura a la meritocracia en Chile para dar un camino de esperanza a este descontento expresado en el 18 de octubre? Ya, bueno, ahí pasamos a otro tema, pasamos al tema político-económico del sector. Claro, a democracia. A ver,
el año 90, cuando asumió el presidente Elwin, en Chile había 43% de pobreza. 43% de pobreza. Y cuando yo asumí el año 94, había más o menos 35. 35% de la población vivía en la pobreza. Y vivimos años con las ollas comunes y con todos los campamentos. Bueno, ¿cuánto tenemos hoy día? Menos de 20. ¿Cuánta clase media teníamos el año 90-94? O sea, era un país que tenía un ingreso per cápita de $3.000. Y hoy día tenemos uno de 20 y tantos. Evidentemente que hay un problema de distribución. Pero si usted se compara, usted pensaría el año 90 que Chile iba a ser el país del primer ingreso de Latinoamérica, sobre Argentina, sobre Brasil, sobre todos los países, sobre Venezuela. Mírenlo cómo está Venezuela. O sea, evidente que aquí tenemos un déficit porque en menos de 30 años hemos dado un salto muy grande. Y ese salto no ha sido igual, ha sido desigual, desgraciadamente. Y esa es la gran tarea que tenemos, y por eso revienta el tema de las pensiones, revientan otros temas, etc. Pero no nos podemos comparar nuestra realidad, como dice usted, entre Israel y lo que es los países árabes de esa época. Esa comparación que hacía Simón Pérez era absolutamente real. Pero eso tendríamos que compararnos hoy día nosotros con la mayoría. Nuestros vecinos tienen 45% de pobreza hoy día. País riquísimo. Venezuela, ¿para qué decir? La dictadura más brutal del narcotráfico. La pobreza, 70% de los trabajadores en Perú son informales. O sea, los avances que ha hecho Chile en estos 25, 30 años son muchos. Hoy día tenemos una clase media. Lógicamente que esta pandemia dificulta mucho la continuidad de este trabajo. Pero evidentemente que el discurso del presidente Lagos cuando dijo de cada 10 estudiantes en la universidad hay 6 que son primera generación. Y así podríamos dar muchos ejemplos. ¿Cuántos millones de chilenos hoy día tienen segunda vivienda? Todos los fines de semana tienen que poner a los carabineros, a los militares para que no se vayan de las ciudades. ¿Cuántos chilenos salen al extranjero a estudiar? ¿Cuántos chilenos salen al extranjero de vacaciones? O sea, el país dio un salto muy grande, pero tiene inequidades que tenemos que resolver y que se han ido resolviendo. Paso a paso, porque no somos un país de grandes riquezas. Y cuando yo asumí, ¿qué hicimos, por ejemplo? La reforma judicial. La reforma judicial más importante de Chile en 100 años. O llevar la jornada escolar completa. En Chile había jornada en la mañana y jornada en la tarde. No había un computador en una escuela de Chile. Hicimos un programa de enlace para llevar los computadores a la escuela de Chile. Eso fue partimos el año 95. Esa era la realidad de Chile en esos años. No olvidamos. Este era un país muy pobre, en que cambió, se transformó muy rápidamente, en muy pocas generaciones, prácticamente en una generación y media. Pero tenemos diferencias muy grandes. Yo fui senador en la región del sur porque quise ir a ver la realidad de esa región. Las diferencias que hay entre las regiones y Santiago son brutales. O sea, cualquier proceso que venga, tenemos que hacer un proceso de mayor descentralización. Pero yo creo que yo he estado en India mucho. En estos años, para la pobreza que se ve en la India no se ve en ninguna parte del mundo. Y en los países tienen 1.250 millones. Sí, tendríamos tantas cosas que comparar. Pero el tema es el camino. Por lo menos, lo que yo siento es que a partir del año 90, independiente de todas las críticas que haya, hubo un consenso nacional de trabajar por el país, con sentido de políticas de Estado. Tuvimos un ministro de Hacienda en cada gobierno, las políticas se mantenían, no llegaba un gobierno como era antes, que decían, llegó este gobierno y todo lo que se hizo para atrás está malo, y partimos de cero porque los países no parten de cero.
y todo fue. Si yo hubiera terminado la reforma judicial y el presidente Lago hubiera dicho, no, me gusta esa reforma, la cambio, habríamos perdido miles de millones, como se pasa en muchos países y en muchas cosas más, en política de salud, etcétera. Pero hoy día trabajamos con menos consenso, presidente. Entonces, ¿estamos a puertas de una democracia parlamentaria? ¿Qué dice usted? ¿Ah? En esta falta de consenso, que no vivimos en los periodos suyos o que vinieron antes, ¿usted cree que estamos avanzando hacia una democracia parlamentaria? ¿Quiere que le conteste francamente? Yo le pido que mire todas las reuniones del Parlamento en el último año y después nos sentamos a conversar. ¿Qué pasaría en Chile? Ya lo vivimos. Estabilidad, pues, política. La revolución del 91, que terminó en el gobierno parlamentario, hace pocos días salió una crónica del primer gobierno del presidente Arturo Nelson de Palma, tuvimos 30 años de gobierno parlamentario. Pero para eso se necesita una cultura cívica mínima. Porque si usted llega, y como decía yo antes, escucho que hay que destruir lo que hemos hecho en 30 años. O sea, ¿vamos a volver a lo que no queremos? O sea, los países no pueden olvidar su historia. Y por Dios que ustedes saben de historia, podrían dar clases todos los días. No se puede olvidar la historia. Porque si se olvida la historia, se repiten los errores. Se tropieza con la misma piedra de nuevo. ¿Y qué nos están ofreciendo? Que el Estado sea dueño de todo. Ayer en uno de los foros hay que nacionalizar la minería, hay que nacionalizar todo. O sea, vamos a volver a qué. Por suerte uno de los que estaba sentado ahí dijo, no, es decir, si la minería la nacionalizaron entre el 70 y el 73. Miren lo que pasó. Entonces... Esperanzado, señor presidente, esperanzado con todas las posibilidades que tenemos, o, ¿sí? Con todas las posibilidades que tenemos, o de alguna manera preocupado por la realidad que vemos. Si tiene que elegir, ¿esperanzado o preocupado? No, yo siempre soy de pensar en el futuro. Y siempre trabajar y con confianza en el país. Así lo aprendí en mi hogar. Siempre me decían cuando era presidente, ¿por qué hacía las cosas? Porque lo aprendí en mi casa. Le dije, yo no fui a ninguna universidad para ser presidente, ni existe. Lo aprendí en mi casa todos los días. Y por eso tomaba muchas decisiones en función de eso. Por eso dejé mi empresa. Yo tuve una gran empresa y la dejé, la vendí y nunca más hice negocio. Me dediqué 100% y me he dedicado los últimos 30 años de mi vida al servicio público. Y los últimos 6 a esto del Asia. Y le puedo decir que he sido recibido por príncipe, he sido recibido por el emperador de Japón en su casa, he sido recibido por el presidente de Indonesia, con todos los ministros, para iniciar las negociaciones con Chile. Porque cuando uno va con la verdad, cuando va con la transparencia, cuando va con la dignidad, lo reciben y lo respetan. Y ese respeto que tiene Chile hoy día se ha construido por muchas generaciones. Hemos pasado momentos muy malos y momentos muy buenos. Lo que hablábamos recién, la revolución del 91 hasta el año 20 fue un desastre para Chile. Perdimos decenas de años. Lo mismo pasó en el año 29, ¿no es cierto?, con la crisis mundial, que nos costó casi 20 años recuperarlo. O sea, hemos pasado momentos muy difíciles. El gobierno de Ibáñez, los que somos más viejos nos acordamos, subieron las micros una chaucha, que eran 20 centavos, y hubo una casi revolución en Santiago. Entonces, el punto es que necesitamos un mínimo de cohesión social para asumir las cosas. Ayer salieron 1.600.000 chilenos a la calle en medio de la pandemia. Todas las noches detienen a miles de personas. Ni siquiera los respetan en el toque de queda. Si saliera el ejército y disparara, imagínense que maten a una persona. Ahí va a quedar. Entonces, necesitamos un mínimo de cohesión social
un mínimo de acuerdos y respetar los acuerdos. Porque las veces que nos hemos puesto de acuerdo, el país ha surgido, ha crecido, se ha desarrollado, ha disminuido la pobreza, ha integrado más a la sociedad, pero no hemos llegado, si todavía no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo. Nos falta más educación, se suspendió la educación cívica en las escuelas y nunca se ha retomado. Entonces, claro, nos comparamos con Israel o nos comparamos con otros países. China, con todos sus defectos, tiene una tradición milenaria de, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 años. Y esas tradiciones y esos milenarios se mantienen. Yo sé que hay grupos de presión que vienen del Tíbet o que vienen de otras, las dificultades que hay con Hong Kong hoy día y que hay con Taiwán. Es evidente. Entonces, lo que podríamos, cualquiera de estos casos, el tema de Taiwán, el tema de cómo se creó Taiwán, hoy día Taiwán y China tienen un intercambio comercial de 400.000 millones de dólares al año. O sea, son absolutamente el mismo país con distintos sistemas, como dicen ellos. ¿Qué es lo que ha pasado en tantas otras situaciones como esa? Entonces, lo que no hay que caer en la desesperanza, pero tampoco nos podemos creer lo que muchos están diciendo y que las redes sociales dicen todo el día, que este país es una mugre, que este país es un país de porquería, que eso no es verdad. Entonces no vamos a destruir lo poco que hemos ganado y que estamos, yo sé que pasado lo que pasó en los últimos 6 meses el año pasado y esta pandemia, evidentemente todos los países del mundo, pero ustedes seguramente pueden ver la cifra, porque siempre decimos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuánto? Hoy día, si uno mira las cifras del Fondo Monetario, Banco Mundial y todo, dice, este país va a bajar en 20%, este va a bajar en 15%, este va a bajar, ya. Y usted mira a China, las exportaciones de China en los últimos 3 meses, en junio las exportaciones aumentaron en 4,3% interanual y las importaciones aumentaron en 6,2% interanual. Como dicen que los chinos solamente exportan y no importan, hay que ir a las ferias chinas de importaciones y darse cuenta de lo distinto. Es decir, en el contexto de la doble presión superpuesta de la epidemia COVID-19 y la antiglobalización, no es fácil para el comercio exterior. Eso es lo que está pasando en China. Mientras tanto, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Se están matando como era en la guerra civil. Hablando con positivismo, presidente, quiero llevarlo al ámbito de ecosistemas de innovación. Un reciente informe de Ecosistema Global Startup 2020, realizado por Startup Genome, publicado esta semana, ubica a Silicon Valley en primer lugar en el ranking global. En segundo a Nueva York, tercero Londres, cuarto Beijing, quinto Boston, sexto Tel Aviv y Jerusalén, séptimo Los Ángeles, octavo Shanghái, noveno París, décimo Berlín. A su juicio, ¿qué condiciones tienen que cumplirse en Chile para ingresar a estas ligas? Invertir mucho más en desarrollo, invertir mucho más en tecnología. Este país no invierte más del 1% en tecnología, con esa cifra 0,6, 0,8%. ¿No pasa por educación también, por investigación? Investigación, desarrollo, asociarnos con los grandes países que lo están haciendo, hacer estos parques industriales que yo decía de alta tecnología. Cuando yo fui presidente, inauguré los institutos Milenio y partimos con las becas Milenio, que consistió en entregarle a los investigadores, a los científicos chilenos, astrónomos y todo lo demás, una cantidad de plata por 3 años para que hicieran sus proyectos. Si el proyecto funcionaba, se le daba por otros 6 años. Y después de 6 años, creamos los institutos Milenio. Uno de los que están inventando las vacunas venían de esos institutos Milenio. Pero cuando hicimos ese programa, que lo saqué yo de CONICYT, casi me fusilaron. Compañero de curso mío de la universidad era el presidente de CONICYT, Mauricio Sarracín, decano de la facultad, y me fue a mi oficina y me dije, pero no, le dije yo, si tus platitas van a estar ahí tranquilas,
pero el 70% de la plata que ustedes gastan en burocracia, solamente el 30% van a los investigadores. Y aquí con el Instituto Milenio se le entrega a los investigadores para que formen sus centros. Y hoy día tenemos 30, 40 y 50 entre institutos y centros Milenio. Esas son las cosas que hay que hacer y repetirlas y irlas expandiendo para tener esas tecnologías que no tenemos. Porque ¿cuánto invierten las empresas de Chile? Todos sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos y en otras partes, las empresas invierten mucho, mucho en tecnología. En Chile se invierte muy poco en tecnología. Y si no, y ese va a ser el gran desafío del futuro, porque cada día más las tecnologías van aumentando, van creciendo, se van desarrollando, y esos países que tienen el tema digital y todos los países que tienen esa ventaja, siempre van a ir adelante, mucho más adelante. Y eso tenemos que hacerlo nosotros también, y gastar en eso. No solamente hay que gastar más en educación, pero sino también en inversión I+D. Chile necesita por lo menos un 3 o 4% de su producto invertido en I+D si queremos llegar en los próximos años a niveles que hoy día no tenemos. Señor presidente, quiero agradecerle profundamente, primero su sinceridad, su cercanía y su cariño y su reflexión. El mensaje por supuesto, de esperanza y un poquito más de confianza. Somos una comunidad religiosa, así que rezamos porque podamos invertir en el futuro mejor y podamos llegar a acuerdos, así que en eso nos comprometemos desde el vamos. Y bueno, le voy a pasar la palabra a Abraham Cohen, presidente de la comunidad, para que lo despida, y luego también a Gerardo Gorodicher, presidente de Comunidad Judía de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, presidente. Señor presidente, un gusto para nosotros, ha sido una clase magistral, realmente nos ha dejado pensando y tendremos que leer más para saber más sobre todo esto, que es Chile y China. Gracias por su buena voluntad y su sinceridad con todo lo que nos ha dicho, y esperamos, si Dios quiere, poder repetirlo en el futuro próximo. Muchas gracias, gracias por venir a nuestra comunidad, gracias por estar con el pueblo judío, y un gusto haberlo tenido con nosotros. Bueno, voy, Dani. Señor presidente, Gerardo, adelante. agradecerle nuevamente habernos abierto las puertas de su casa. Sin duda que tenemos un futuro lleno de desafíos, pero también lleno de oportunidades. Como usted mencionaba al principio de esta conversación, China tiene un montón de oportunidades. Justamente ayer veía una charla de un economista viendo cómo viene el desarrollo. Y efectivamente Chile no ha hecho, y los gobiernos del cual usted fue parte y todo, no ha hecho todo mal y no hay que borrarlo. De hecho, en esta pandemia se proyecta que Chile tenga una caída del PGB menos que toda la región. Por lo tanto, algo se ha construido, algo se ha llegado y algo está bien hecho, digamos. Así que yo creo que hay que tener confianza y es la oportunidad del diálogo. Yo creo que con diálogo y entendimiento podemos llegar adelante y sacar todo en conjunto el país hacia adelante. Así que agradecerle esta maravillosa oportunidad de poder escucharlo. Y ojalá que, como bien dijo Abraham hace un minuto atrás, poder repetirla, a lo mejor en temas más contingentes. Si bien es cierto, partimos con China y terminamos con Chile, pero creo que estamos insertos en un mundo globalizado y las oportunidades están y vamos a seguir creciendo. Y como comunidad judía de Chile vamos a seguir aportando para el crecimiento de nuestro país. Agradecerle también a Abraham Cohen por la oportunidad, a Dani Farcas por haber hecho la introducción y habernos acompañado, a Ana Luisa por las entrevistas, y por supuesto a la comunidad sefaradí por habernos dado la oportunidad de compartir esta noche. Y un tema que no se me puede olvidar, don Eduardo fue muy amigo de nuestro querido David Feuerstein. Zichrono Libraja. Así que lo recordamos, aprovechamos esta oportunidad para recordarlo también. Yo le agradezco mucho que haya recordado a David. Yo fui muy amigo de él. Con él recorrí Israel hace unos 3 o 4 años.
fue cuando él cumplió 90 años, yo hablé en su homenaje en el museo y tuve una gran relación con él, y la verdad es que me alegra que se haya recordado de él. Yo, la verdad es que, un comentario, porque usted dijo que Chile estaba bien. Yo en mi gobierno pagué la deuda externa. Y después los gobiernos siguientes, cuando teníamos un precio de cobre, se crearon los fondos soberanos de Chile. Muy pocos países de América Latina lo tenían y lo tienen. Y por eso se ha financiado tanto y se está financiando parte de esto sin grandes créditos extranjeros que tendrían que estar pidiendo. Eso se hizo también en democracia y lo hicimos. No todo lo que se hizo en 30 años está mal hecho. Y por último, decirles que una cosa más bien personal. Yo podría haberme quedado en mi empresa, habría tenido una vida mucho más tranquila, una vida familiar mucho más plena, podría haber tenido muchos beneficios distintos, no de mejores o peores, pero distintos. Y yo tomé una opción, que es el servicio público. Y hoy día en Chile falta mucho que la gente tome la opción por el servicio público. No solamente en los momentos de dificultades o de pandemia o cuando hay que hacer la Teletón, como lo hace Mario, sino que siempre. El servicio público es fundamental. Siempre que nosotros organizamos cualquier actividad humana, cualquier organización humana, buscamos a los mejores para que nos lideren y para que nos dirijan. Con mayor razón en un país. Y desgraciadamente esos liderazgos, por Dios que nos están faltando. Por Dios que nos están faltando. Y ahí está también la diferencia entre lo que es un buen país y un país mediocre. Así que yo, por lo menos lo que me resta de vida, voy a seguir luchando y voy a seguir trabajando por mi país, y todo el aporte que he hecho en estos años a esto que nos ha dado otras perspectivas, yo creo que es fundamental seguirlo y seguirse abriendo hacia todas partes. ¿Y eso para qué? Para mejorar la calidad de vida de Chile y de los chilenos. Porque ahí está la deuda. Que todos los chilenos dispongan de los recursos mínimos para vivir bien, para educarse y desarrollar a su familia. Ese es mi gran objetivo. Así que les agradezco mucho como comunidad este momento de reflexión y, como tú decías, querido Rabino, recemos por Chile y recemos por nuestra familia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por su sinceridad, por sus consejos, por su esperanza y muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Un gran abrazo. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.